Dios. Sí, está bien, adelante. Bueno, ya es el momento de presentarlos, tal lo que se van conectando los demás para empezar con el tema de hoy. Van a ser los sustantivos de actor. Sí, adelante, si puede presentarnos el trabajo. Claro, por favor me corrige porque me costó trabajo. Sí, Eh, sí, sí. No, siempre. bueno, son frases que intenté hacer. La primera es Tecolotl, Juan Ocelotl, Amocoshi y Panyowali. El búho y el ocelote no duermen en la noche. Sí, es correcto. El verbo koshi lleva el plural H al final. Cochi, sí. Kochi. Entonces Cochi. cochi, sí lo escribí bien. Ajá. Eh, Dos, Tonatiutzin Xiquiltia no Ochtli Tlalticpac. Aquí quise decir, nuestro Señor Solecito ilumina mi camino en la tierra. Ujú. ¿Cómo es en náhuatl? Tonatiutzin Xiquiltia, le puse el shi de imperativo porque le Sí, estoy pidiendo ilumina, no ochtli tlalticpac, está bien. ¿sí? Ok, Sí. gracias. Tres, eh, no, sí, este lo hice dos veces porque no sé cuál es la correcta. No, sit, sintli, in Xalxiuhtetetl Lili y Toca Istli. Dos, Nositzintli, Nopa Tetetl Tlen Xixiltic y Toca Istli. Mi perrita, la piedra preciosa negra, se llama negrita u obsidiana. Ujú. No sé Sí, cuál de sí están correctos. las dos. Ujú. El Ah, primero, a ver, el primero, ¿cómo era? Nositzintli Ajá, no sé, simple. in Xalxiuhtetetl Tlili y Toca Istli. Ajá, no sé. Tintli, Ujú. no sé, tintli. In Xalxiuhtetetl Tlili y Toca Istli. Y toca Istli. Ujú. ¿Y el otro? Nositzintli Ujú. Nopa Tetetl Tlen Xixiltic y Toca Istlik. Istli, perdón. Es que vi que en otras variantes dicen Xixiltic en lugar de eh, Itzcuintli. Ah, ajá. Shishiltik. Shishiltik es en lugar de Itzcuintli. Ujú. Sí, Ujú. creo, pero si no está A lo bien. me- no, a lo mejor es Chichitzin. Xixitzin. Ya. Ajá. Sí, pues. Xixitzin. Lo corrijo. Xixitzin. Muy Ujú. bien. Es Chichitzin. Dos chi y ¿Sí? tzin. Chichit. Chichitzin. Sin la L. Xixitzin. Chichitzin. Perfecto. Ajá. Xixitzin. Y ya, Mm, ahora sí, ya. Los dos ujú. están bien, nada más con la variante. Perfecto, muchas Diferenciado. gracias. Sí. Cuatro. Sensontli Tlachuica o Cuica intonatiu. El Ajá. sensontle canta al amanecer. Ajá. No sé si es Tlahuica o La Cuica. cuica. Sí, la cuica. Tlahuica. Ujú. Ah. Amanecer se dice tonatiu también, como sol. Ujú. Tonalti. Tonalti. Mm, Ujú. Tonalti. Gracias. Sí. Y la última, para no extenderme mucho, Ipanoyoltzin onca teoyotl. Ajá. En mi corazón hay una esencia sagrada.
Sí, sí es correcto. Bueno, ¿Son todos? sí, Temastiani. Sí, perfecto. Nictlasojkamati Tikteixpanti Moteki. Le agradezco por presentar su trabajo. Tlaxtlahui. Tlazo. ¿Alguien más que quiera presentar sus trabajos, lo que haya realizado? No importa que sea poco, aquí lo importante es que vayan realizando las actividades. A lo mejor una o dos oraciones, lo que tengan. Bueno, Temastiani, buenas noches a Sí, los hermanitos. Tengo muy pocas, pero creo que ahí voy avanzando poco a poquito. sí, sí, adelante. Mis Pancinco Temastiani, con su permiso, maestro. ¿Qué más? Nejua Notoca Alberto. Yo me llamo Alberto. Nitequiti, Michoacán. Trabajo en Michoacán. Nejua, Ninejua y Pamacuili, Cahuil, Huexicatica. Yo me levanto a las 5 de la mañana. Ujú. Son las que tengo ahorita que voy avanzando. Sí, está bien, sí. Perfecto. Tlaxtlahui, Nictlasojkamati Teixpanti Moteki. ¿Sí? ¿Alguien más? Wally Temastiani, ¿Qué más? ¿Alguien más de los que estén conectados, de los que están conectados? Yo, maestro, ¿Sí? maestro, me corrige si yo no son de actor, pero son de la misma corriente, maestro. Sí, sí, está bien. Me corrige si me salen mal unas, porque también como estamos aprendiendo. Adelante. Sí. Ni, ni machita, nesnemi, nesnemi. Yo le enseño a caminar. Ujú, Nikneki, clatoa. Yo te quiero hablar. Nigmaca, ome, xochilome. Yo le doy 2 flores. ujú, Ni tlachpana, ni tlachpana, no cali. Yo ujú, barro mi casa. Ni tlapaca, ni tlapaca, no tlaquen, Juan. Yo ujú. lavo mi ropa. Newa Nikita se cuautli. Yo veo una águila. Newa Nikpia ome huitziliri. No me. Yo tengo 2 colibríes. Ajá. Newa Nikpia se toshli. Yo tengo un conejo. Newa Nikpia se tepostlatetequili. Ujú, Yo tengo una pala. ujú. Tepoztlatetequili es este machete. Espéreme aquí, déjeme aquí, me confundí. Newa Nikpia se tepostlateli. Sí, ajá. Sí, yo tengo un machete. Newa Ujú. Nikpia se wikli. Yo Pues, tengo una pala. pala, exacto. Ni can ni cochis. Aquí dormiré. Aquí dormiré. Sí. Ni can shimosewi. Aquí descansa. Ujú. Es todo, maestro. Es correcto. ¿Qué más? Tlaxtlahui, Tlazojkamati Tikteixpanti Moteki. Le agradezco por presentar su trabajo. Gracias, Sí. maestro. Nada más en la primera dice Nikmachtian Nesnemi. Así. Nigmactia nesnemi. Ajá. Sí, así. Sí, Nigmactia nesnemi. Yo le ajá. enseño a caminar. Nikmachtian Nesnemi. Ajá. Ujú, sí. Bien. Nada O- más ese detalle, ya lo demás ya está bien. ok, Tomastiani, gracias. Ujú. ¿Alguien más? Temastiani, yo una pregunta. Sí, A ver si está bien así. Senka Wally, muy bien. sí. Wally Tlazocamati,
bien, gracias, Sí, ¿sí? sí. Y es que hay otra que se pronuncia diferente y dice uno lo mismo, nomás Pues, que no pues son encuentro, variantes. no encuentro la hojita, pues. Oh, pues sí, lo puede externar en el grupo de WhatsApp, sin problema. Bien. En cuanto lo tenga, lo puede escribir ahí en el grupo. Sí, son Sencajuali. Y se puede decir de la siguiente oración, plastica tlazocamati o es al revés. Que quisiera decir hasta luego, gracias. Sí, está bien. A ver otra vez en náhuatl. Tostica tlazocamati. Ujú. Sí. De hecho, puede ir igual la socamate al principio. Y no. Tlazocamati tostica. Ajá. Y no cambia, pues es lo mismo. Ujú. ¿Qué mate, Mateli? ¿Qué más? ¿Alguien más que tenga alguna duda, pregunta? Bien, si no, les comentaba que los sustantivos propios, la clase pasada, la última vez, hace 15 días, que prácticamente son los nombres que se les dio en aquellos tiempos. Y en la actualidad, pues también se siguen utilizando. Por ejemplo, aquí en nuestros pueblos, pues hay personas que nombran a sus hijos en la lengua náhuatl. Y bueno, estos representan la cosmovisión, la naturaleza y la cultura de los pueblos náhuatl, que son nombres de personas, lugares o dioses. Cada uno tiene un significado profundo basado en imágenes poéticos y simbólicos. Entonces, nada más es para recordar cuáles son los sustantivos propios y igual para recordarles. Les presento algunos que, por ejemplo, Cuauhtémoc, Netzahualcóyotl, Xochitl, Itzcoatl, Tenoch, que son digamos, los que más suenan, ¿no? Los que más escuchamos. Igual en el nombre de las escuelas, por ejemplo, de esta parte, pues casi la mayoría son en la lengua náhuatl y son prácticamente estos, Netzahualcóyotl, Cuitláhuac, Acamapichtli, todos esos héroes, ¿no? Aquellas épocas que están inmortalizados en nuestras escuelas. Y bueno, si no hay preguntas sobre los sustantivos propios, la clase de hoy nos vamos a enfocar a los sustantivos de actor. No sé si alguien tenga alguna Demasiado, duda. perdón, demasiado, ya encontré la hoja. Adelante. A ver, me corrige. At Nicanca, el agua está aquí, pero luego hice esta otra. In at Nicanca significa lo mismo, el agua está aquí. Ajá. Por ejemplo, At, ahí, Nicanca Hat, ajá, Nicanca Hat. Quiere decir que el agua está aquí. sí. El Y agua la está otra, aquí. se supone que las dos que le dije representan lo mismo, ¿no? O Sí, significan lo mismo. sí, significan lo mismo, nada más que está invertido. Atl Nicanca y Nicanca Hatl. Sí. Por ejemplo, Precisamente eso. para hacer una oración, por ejemplo, pues, si tienes por ejemplo, si tienes un vaso de agua, ¿no? Y le dices a otra persona, Nicanca Hatl, Tlaticonis, aquí está el agua si vas a tomar. Y el otro es Nicancahatl, Atznicanca, Atznicanca. Entonces O- prácticamente
es lo mismo, pues nada más es como está invertido, pero significa igual, lo mismo. No importa que le ponga uno el in antes de. No, In at nikan kan o at nikan. ni canja. Ats ni, bueno, aquí le falta, por ejemplo, ats ni onka. Esa Ah, es una ya. variante. Nikan onka. O el otro entrecortado se puede decir nikan kahat. Esa es la diferencia. Muy bien. Y ya Ajá, la otra, escríbalo para que no se le olvide. at Nikan, nikan, nikan onka. nikan onka. Onka. Y el otro es nikan kahat. Perfecto, nikanka. Ujú. Y puse otra, Ome Cali Nikan. Aquí están dos casas. ¿Sí? Omekali. Ome Cali Nikan. Ujú. Ahí puede completar Ome Kali Nikanka o Nikaonka. O Nika, Nikaonka. ajá, o Nikaonka o Mekali. Bien. ¿Cuál es, Tematiani? ¿Qué más? Cristiani, ¿Sí? ¿qué quiere decir eso de az nikan onka? Aquí hay agua. Oh, aquí hay agua. Ujú. Aquí O hay. el agua está aquí. O el agua está aquí. Ujú. Y nikan, ¿cómo es eso? ¿Cómo? ¿Puede repetir, maestro? Ahorita Nikan, ahorita lo proyecto en la pantalla. A ver, chéquenle. Sí, sí se ve. sí. Senka kuali. Az Ats nikan onka, ok. Nikan Onka. Nikan, Nikaonka, sí. ok. Nika atu. Nikanka. Nikanka Hat. Ok, mijito, bye. Cuídate, papá. Omekali Nikan Onka. O el otro también, Nikanka, Ni, Nikanka, Ome, Kali. A ver, escríbanlo, aquí está. Sí, para que lo tengan en sus notas. Temastiani, Ajá, ¿y qué quiere decir Nikanka o Mekali? ahorita el agua Ok, ok, está aquí. agua. El agua está aquí. Porque me acordé de esa palabra Temastiani de un cantito que hay. Ni cam cam, chipetote, ni cam cam. Ajá, Y de digo, voy a investigar Nikan. qué significa esa palabra o qué significa. De hecho, mire, esta palabra está aglutinada. Esta. Nikan es aquí. Y el otro es Kahki. Kahki. Nikan Kahki. Pero se aglutina con Nikanka. Ya no se escribe
este último. ¿Sí se dieron cuenta? Sí. Nikanka es la aglutinación de Nikankahki. Katy. Nikankahki. Y para no escribir esto se aglutina Nikanka. Y se le quite este último que está en rojo. Y ya queda Nikanka. ¿Sí se dieron cuenta? Es Sí. la aglutinación. Sebastiani, Ajá. y Nicanca o Mecali, ¿es lo mismo de arriba? Aquí hay dos. ¿Sí? Ok, gracias, Sebastián. Ujú. Aquí hay dos casas. Cantar en mixteco y yo voy a cantar en Bájale, español bájale. este tema tan bonito, un pedacito para Omekali nuestros amigos. Nikan Onka. Otra sería Intecolor Ompacá. El búho está allá. Intecolot Ompacá. Ompacá. Ajá. El búho está allá. Ompacá. Sí, es lo que les decía. Ompacá. El búho está allá. Está allá. Sí. Lo mismo, mire, el K. Aquí nada más le quitamos el ki. Este. Ompa K. Ki. Pero es lo mismo, nada más que aquí está completa la escritura. De hecho, esta es la escritura correcta. Kaki. Ah, Ujú. Pero se entiende Intecolot Ompacá. Ujú. Sí, escríbanlos. Otra sería Ometlet Impan Petla. Ometlet. Tlet Ujú, Impan Petla. Están dos piedras sobre el petate. ujú. Petlatl. Ajá, entonces, bueno, aquí la piedra es Tetl. Tetl, sí. Tetl, ajá, porque Tletl es fuego. Tlitl, Ah, sí, sin la L, perdón, Tetl. ajá, Tetl, así. Tetl. Ometetl y Pampetlatl. Ujú. Están dos piedras sobre el petate. Ajá. ¿Sí es correcto? ¿Sí? O en el petate están dos piedras. También Sí, podría sí. ser Sí, en el petate o sobre el petate están dos piedras, porque Ipan es sobre. sobre, ¿verdad? Ajá, sobre. Ujú. Igual dos piedras sobre el petate, así literalmente, pero se puede, digamos que lo podemos definir también como dos piedras sobre el petate o hay dos piedras sobre el petate. Ujú. ¿Sí? ¿Ya lo escribieron? ¿Qué
problema. Perfecto. Sí, estos son oraciones, pues prácticamente. Por ejemplo, aquí, miren, aquí estamos metiendo números. Ome es número. El tetl, ¿qué es el tetl? ¿Es un sustantivo qué? Piedra, Ajá, pero es un sustantivo. sustantivo eh, natural, de la Ajá, naturaleza, de la es naturaleza. un, sí, es un sustantivo concreto, acuérdense. Es Concreto. la primera que vimos. Ok, maestro. Ujú. Petlatl. Ipan sobre y petlatl es petate. Podemos decir que también es un sustantivo concreto el petlatl porque es algo que se puede tocar. Ujú. Entonces, miren aquí en estas oraciones ya está lo que ya vimos, lo que ya aprendimos, ¿sale? De todos modos, maestro, lo deja ahí para repetirlo, porque yo ya lo apunté rápido y como que hay dos, les borré parte. Ah, sí, ahorita los pegamos en el grupo. Sí, porque a mí me cuesta mucho trabajo, maestro, como era para hacer las oraciones del actor, como era para decir, mi primo es barrendero. No tengo Ajá, para decir mi primo es barrendero. Ahí es sí. donde me cuesta trabajo hacer yo las oraciones con más o menos cómo haríamos una de esas, maestro. Mi primo es barrendero, mi primo es, eh, mi hermano es doctor. Una idea Mm, nomás, maestro. sí, ahorita eso es lo que vamos a ver en esta clase. Ok, maestro. Ajá. Ya está, lo escribí en el grupo. Ahí lo checan. Gracias, maestro. Sale. Entonces, seguimos. Si ya no hay más dudas, avanzamos. Les comentaba que, bueno, en esta clase vamos a ver los sustantivos de actor. Nos dice que estos sustantivos se refieren a ciertos oficios o profesiones. Para nombrarlos en la lengua náhuatl es necesario aglutinar ciertas raíces de palabras que describen el trabajo que realiza el nombre del actor. Y aquí tenemos el primer ejemplo. Temastiani, perdón, se está viendo el pizarrón, no la diapositiva. Ah, perdón, perdón. Sí, sí, cierto. Ujú. Aquí tenemos el primer ejemplo, que es es doctor. Aquí en la imagen vemos que es un doctor. Y sí, efectivamente, es un tlapastisquetl. Tlapastisquetl, el que cura, doctor. Tla se refiere a la persona y pastía curar, el que, a quien y se dedica y el TL es la marca del sustantivo. Todo ello conforma tlapastisquetl. Es la aglutinación de cuatro raíces: el tla, pastía, el que y la marca del sustantivo. ¿Sale? Igual tenemos aquí el tlamachtihquetl, el que enseña, el profesor. La particularidad de estos sustantivos de actor es el que y quetl. Si se dan cuenta, por ejemplo, en el Tlamachtiquetl lleva el quetl, lleva a quién se dedica y la marca del sustantivo. En las otras, igual. Por ejemplo, el Tlamachtiquetl, el que enseña, el profesor. El Tlamanohuisquetl, Tlamanohuisquetl, el que defiende.
abogado. Nimanowia es defender. Nimanowia, defender, defiendo. Tequiwa es autoridad. Tequiwa tlayecan quetl. Tequiwa tlayecan quetl es el que guía con autoridad y nos referimos a la autoridad o presidente. Igual aquí tenemos la palabra teocali. Teocali. ¿Alguien me puede decir a qué se refiere el teocali? Como a un recinto sagrado. Es correcto, es un recinto sagrado, el teocali. Teo de teotl y cali de casa. ¿Sale? Entonces, Sí, igual puede decir, Temacari ¿sí? Temacari también se podría decir que es la casa sagrada. Sí, también, sí, sí. Sí, sí. Entonces, Temacari. podríamos decir Tlayecanquetl Teocalli. Es el que guía, ¿no? El que está en ese lugar sagrado. El otro es Tlayecana, guiar. Y el Tlayecanquetl es el que guía. Tenemos el Caltlayecchihuaquetl. Cal de Cali, Tlayec, construye. Tlayec quiere decir que lo hace con compasión, Tlayec. Chihuahua hace y Ketl, la marca. Entonces todo junto es el que construye edificios y nos referimos al ingeniero. Tenemos el Macehualtequichíquetl, Macehual de Macehuali. Y, Maestro, una pregunta. ¿sí? Y ahí con los menos que tiene, ¿por qué así se escribe o puede ir todo junto? Ah, perfecto. Miren, esto nada más es para que ustedes vayan identificando la composición, la aglutinación, vaya. Estas palabras no llevan los guiones. Ustedes, les voy a compartir el archivo. Ustedes cuando ya lo estén estudiando, lo estén repasando, le quitan estos guiones. O igual, les pregunto, ¿quieren que le vayamos quitando? No, que déjelo así y ya tenemos en mente que eso se quita cuando Sí, queramos hacer la oración. sí, es correcto, Pero porque para que sí tengamos la idea de cuando lo pronunciamos, para no equivocarnos. ajá, sí, 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 tiene razón, porque cuando a lo mejor, si se lee así como está, con las pausas, pues ya a lo mejor pierde el sentido, ¿no? Tla, pasti, que, no, es tlapastisquetl, todo junto. Ok, Ujú. Igual aquí el tlamachtisquetl, tlamanohuisquetl, es tlamanohuisquetl, tequiwa. Tequiwa tlayecanquetl. Tlayecana tlayecanquetl. ¿Sale? sale, Perdón, Sebastián. si se regresa a la diapositiva anterior, Temastiani y Tlamatiquetl no es lo mismo, profesor o maestro. Sí, nada más que el Temachtiani ya es con más respeto, ya es Así anexado con la palabra ahí, ¿no? Sí, porque ujú, una cosa es el que el enseña. maestro, el que sabe enseñar de corazón y el profesor, ¿verdad, Es maestro? correcto. Esa es la diferencia. Ujú. A ver, no, lo repiten por favor porque me falló un poquito el internet. Digamos que el Temachtiani es el que enseña. Y Tlamachtiquetl es
el profesor. Ujú. El, el, el Temastiani es bueno, es digamos como un ejemplo, ¿no? El Temastiani Yaot es el que enseña, el que guía. El maestro, pues un nazareno, ¿no, maestro? Sí, La religión. maestro y profesor. Pero profesor es como cuando no se respeta mucho, ¿no, maestro? Pues podríamos decir. Como que escuché algo que dijo Pedro, si lo puede repetir, la, la palabra de Temastiani, ¿cómo lo expresó? Jefe Temastiani es maestro. Y cuando uno valora el significado de maestro, que es maestro de maestros, enseña con pasión, con el corazón, con el alma. Y profesor, hasta cuando uno lo dice, es el profesor, porque no le Ujú, pone mucho empeño, no le interesa que usted aprenda a profundidad. Está ahí ujú. por su cheque, no por amor al arte. ¿No es maestro así? Sí, sí, sí. Sí, ¿qué más? Ya le entendí esa gran diferencia. Es que si hay una Sí, gran diferencia, profesora, o sea, la más piquet, Chiquete. Tlamatquisquetl y la más Temachtiani. piquet, es muy Ujú. diferente a Temastiani entonces. Sí, Sí, gracias, gracias. sí. Bien, entonces el otro es Masehualtequichixquetl. Masehualtequichixquetl es el que sirve al público, es un servidor público. Masehual es de Masehual y gente común. Y el otro es Pe- Pipiltin, gente de pe- la nobleza. Entonces ahí está la Como los diferencia. políticos, más o menos. Sí, políticos. Xochtlastosquetl, el que escribe poesías. Xochtlastosquetl, y nos referimos a un poeta. Xochtlastosquetl. El otro es Tlahuilosquetl, el que escribe, es el escritor. Tlahuilosquetl. Tepanchixquetl. Maestro, y Tlacuilo, porque muchos le dicen Tlacuilo, Tlacuilo es escritura. escritura. Ujú. Ok, maestro. Igual Tlacuilolme, que hay muchas escrituras, Tlacuilolme. Ok. El Tepanchiquet es el que construye paredes. De Tepantli es la pared. Chi, que construye, y Quetl, la marca. El que construye paredes, albanil, Tepanchiquet. Tlanamacaquetl es el que vende. Tlanamacaquetl, comerciante. Tenemos el Tlacualtlanamacaquetl, el que vende comida. Y también podemos decir que el Tlacualchiquetl es el cocinero o cocinera. Entonces, Tlacualtlanamacaquetl es la que vende comida y Tlacualchiquetl es el cocinero o cocinera. Ahí está la diferencia. El otro es Tlachpanquetl. Tlachpanquetl, el que barre, es el barrendero. El otro es Tlamanquetl o Tlamasquetl, el que entrega la ofrenda, ofrendador. Tlamanilistli es la ofrenda, Tlamanilistli. Pero la persona encargada que hace la ofrenda es Tlamasquetl. Tlamasquetl. El siguiente es Tominposquetl. Tomin de dinero, po
que cuenta y Ket la marca. Entonces todo junto es Tomin Pocket, el que cuenta el dinero y nos referimos al contador público, que es el que hace las cuentas. Xochitlanamacaquetl es el que vende flores, florista. Xoch de Xoch, Xochime, Xochme. Tlanamaca es Namaca y Tla, acuérdense, Tla es variedad, muchas cosas, Tla. Entonces, en este caso es que vende muchas flores. Xochitlanamacaquetl. Y nos referimos a un florista. El siguiente es una palabra aglutinada. Pongan atención. No te lo voy a hacer en grande. ¿Se ve mejor? Sí, ya se ve mejor. Ajá. Esta palabra está compuesta por pizzo, namaca, el tla, namaca, ketl. El nácatl, el pizzotl, pues se refiere al cerdito, ¿no? Al marranito. Naka se refiere a nácatl, carne. Tla, en este caso nos referimos a la persona que vende. Y namaca, vender. Y ketl, el que. Y el tele es el sustantiva, sustantivizador. Y todo junto es carnicero. Pizzo tlanamacaquetl. Otra vez es pizzo nacatlanamacaquetl. Pizzo nacatlanamacaquetl. Todo junto. ¿Vale? Es el que vende carne de puerco en este caso. Porque estamos utilizando el pizzo de pizzotl. Cerdo, marrano. ¿Vale? Entonces es el que vende carne de puerco. ¿Vale? Entonces aquí está la aglutinación. Y todo junto se hace una palabra. Igual, acuérdense, le vamos a quitar los guiones y queda así todo junto. ¿Alguien lo puede leer? Pizzona Tlanamaca. ¿Sí? Sí, sí. Como que necesitamos leer o pronunciar muchos trabalenguas. Sí. Igual, Pizzo Tlanamaca. Ajá. Ahí está. Pizzo Naka Tlanamacaquetl. ¿Sale? ¿Alguien más lo quiere leer? ¿O puedo intentar? Sí, sí, adelante. Pizzonacatlanamaquetl. Sí, 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 muy bien. Maestro, Sí, pizza namaquetl. ajá, sí, muy bien. Sí, le digo que esta es la aglutinación de nácatl, pizzotl, namaca, tla, que y tl, el sustantivizador. ¿Vale? Bien, entonces, estos son algunos sustantivos de actor, que prácticamente son los, bueno, por ejemplo, en este caso son oficios, ¿no? Por ejemplo, en caso del Tlachpanquetl, el Tlachpanquetl, el Tlanamacaquetl, nos es que se refieren a oficios y profesiones, ¿vale? Entonces,
Igual acá, ustedes no sé qué, ahorita cómo ven, cómo sienten, si pudieran realizar algunas oraciones utilizando estos sustantivos de actor, pues aquí el material se los voy a compartir. Por ejemplo, eh, Tlamachtiquetl, Tlamachtiquetl, Temachtia Ipan Caltlamachtili, ¿no? El profesor enseña en la escuela. Tominpohquetl, Kipua Miek, o Miak, ¿sí? Cuenta mucho dinero. Kimanawia Siwatl, el abogado defiende a la señora, ¿no? Así ese tipo de oraciones cortos, si pudieran realizarlos, estaría perfecto. Maestro, Ajá. ¿cómo se dice señora, maestro? Siwatl. Oh, sí, ya, maestro, ya. Ujú. Gracias, Tamastiani. Sí. Y miren, aquí ahorita les voy a presentar un tipo cómic. Es sobre dos personas que están conversando. En este caso es Tenoch y Tizoc. Dice, dice Tenoch, Noiknintzin, Canon Otinemia, Temach, hermanito, ¿dónde andabas? Tizoc, Onimomachti aman noteki nitlamanohuihquetl, Guantehuatzin. Acuérdense que manowia es defender. Y la traducción es estudié. Ahora trabajo. Mi trabajo es abogado. ¿Y tú? Eso es lo que significa Guantehuatzin. ¿Y tú? Tenoch le contesta, Nehua amo onimomachti. Noteki nitlanamacaquetl. Wan nosiwa tikinamaca cacme. Wan tlaquentli. Tlaquemitl es ropa. Tlaquemitl. Y la traducción es yo no estudié, perdón. Mi trabajo es comerciante y con mi esposa vendemos guaraches y ropa. Contesta Tizoc. Tiquimpia moconewa. La traducción es ¿tienes hijos? Contesta Tenoch quema, ome, se telpocatzin, guanse ichpocatzin. Sí. Dos, un niño pequeño y una niña pequeña. Telpochtli es niño y Chpochtli es niña. ¿Vale? Este es un cómic relacionado a los sustantivos de actor. Si se dan cuenta, aquí en este color es Nitlamanohuiquetl. Tlamanohuiquetl es abogado. Y el otro es Nitlanamacaquetl. Tlanamacaquetl es vendedor. Pero aquí tenemos el ni, entonces ya me estoy refiriendo a mí. Yo, yo soy comerciante. Nitlanamacaquetl. ¿Sale? Y bueno, aquí es lo que les comentaba. Si ustedes pudieran realizar, aquí les voy a presentar unos ejemplos de los sustantivos de actor. Nehua Nikita se tlapahtiquetl. Yo veo un doctor. Nehua Nikita se
tlapahtisquetl. Nota iteki tlachpanquetl. Mi papá trabaja de barrendero. Nota iteki tlachpanquetl. Tlamachtisquetl temachtia ipan tlamachili. El maestro enseña en la escuela. Tlamachtisquetl temachtia pan tlamachili. Nehua niteki niteki nitekiti nitekiti nehua nitekiti tominpohquetl. Nehua nitekiti no. A ver, aquí hay un pequeño error. Es noteki. Nehua noteki. Nehua noteki tominpohquetl. Yo trabajo. Yo trabajo de contador público. Nehua noteki tominpohquetl. Yo trabajo de contador público. Nehua oniknek yeski tepanchihquetl. Nehua oniknek yeski tepanchihquetl. Yo quise ser albañil. ¿Vale? No sé si tengan dudas sobre estas oraciones. Ahí vamos, Temacien, ahí vamos. Sí, perfecto. Nechpalewi tlamanohuihquetl. Nechpalewi es me ayudó. Nechpalewi tlamanohuihquetl. Me ayudó el abogado. Nehua nitequitiac pizzonaka tlanamaca. Yo trabajé de vendedor de carne de cerdo. Nehua nitequitiac pizzonaka tlanamaca. Temacien, Ajá, ¿cómo se escribiría? Yo trabajo en una siderúrgica. ajá. Yo trabajo. Nehua siderúrgica, no sé cómo se escribe, cómo escribiría siderúrgica. Vamos a ver las características. Primeramente, ¿qué se hace en una siderurgia? Se funde materia prima para producir acero o arrabio, que se dice. Ujú. El acero es tepostli. Poste. Nehua nitequiti campa mochiwa Chiva, tepostli. poste. Ujú. Y entonces, ¿cómo se diría? Yo soy ingeniero siderúrgico Ingeniero. o ingeniero industrial, Ajá, a ver, a ver. que es una, estamos hablando ya de un oficio, una profesión. Sí, sí, Yo trabajo en una siderúrgica, con S, siderúrgica. sí. En vez de la O, una U. Esto, ¿no? Ah, es correcto, sí. Yo trabajo en la siderurgia. Nehua nitequiti campa mochiwa tepostli. Entonces sería noteki Aquí, tepos.
Notequi, Tepoch, Tepochtli, Tepozchicatl, Tepochique. Tepozchicatl, ingeniero industrial, ¿no? Así Tepozchicatl, es. esto, Tepozchicatl. Mm. Así quedaría. Gracias. Notequi es Tepozchicatl. Aquí el kettle es la marca, el tepostli es de acero y chi es de hacer. Tepozchicatl. Ahí está. Lo dejo también aquí guardado. Sí, por favor. Ajá, No, Temastiani. se los comparto el archivo. Bien, aquí tenemos dos niños que están igual conversando. Es de Ayahuitl y Tonatiu. Dice Ayahuitl tlen tikchiua. Le contesta Tonatiu, nikan ninemi. Traducido es ¿qué haces? Aquí ando. Noknin momachtia. Mi hermano está estudiando. Wan tlen momachtia. ¿Y qué está estudiando? Yehua kineki weis tominpohketl. Él quiere ser contador. Y le contesta, ¿cuál con kipiastekitl? Bien, así tendrá trabajo. ¿No? Igual aquí estamos utilizando el sustantivo de actor que es tominpohketl. Ahí está. Nos dice que en la lengua náhuatl los sustantivos que indican a alguien que realiza una acción, es decir, actores, suelen formarse con sufijos ni, lo o ani, dependiendo del verbo y la región. Y aquí hay algunos ejemplos de sustantivos de actor esto es en relación al náhuatl clásico. Aquí tenemos el tlatzquilia, juzgar, tlatzquili, que es el juez. Tlastoa, hablar. Tlastoani, gobernante, orador. Tlahuiloa, escribir, pintar. Tlahuilo, escribano. Temoa, buscar. Temoani, buscador. Tlalia, poner. Tlali, el que pone. Tequitia, trabajar. Tequiti, trabajador. Nehnemi, caminar. Nehnemi, sin cambio, caminante. Es lo mismo. Caminar o caminante. Nehnemi. Tlachia, ver, mirar. Y tlachi, observador. Estos sustantivos fueron extraídos del náhuatl clásico y se escriben tal cual como se extraen porque no tenemos los derechos del autor. Por ejemplo, si se fijan, aquí está escrito con C, con la Q y a ver el otro y ajá, con la C ajá, y Q. ¿Sale? Pero si, bueno, ustedes ya recordarán de que nosotros estamos trabajando de acuerdo a lo que nos presenta Inali sobre el alfabeto, ¿sale?
Y aquí tenemos otras precisiones, unas notas finales, que es el sufijo ni se usa a menudo para indicar a la persona que realiza la acción del verbo. Algunos nombres de cargos o funciones sociales tradicionales derivan de verbos como tlahtoani, que viene de tlahtoa hablar y originalmente significa el que habla o el gobernante. Algunas raíces no cambian en su forma de actor, especialmente cuando el verbo ya implica una acción habitual como nehnemi, ¿sabe? Entonces estas notas son como precisiones para cuando ustedes lleguen a realizar los trabajos, pues tengan en cuenta. Entonces, para esta actividad, pues ustedes van a realizar unas oraciones. Digo, no, para a lo mejor unos dos o tres o los que alcancen, ¿no? A realizar. Pero sí les recomiendo que repasen estos materiales. Por ejemplo, aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, más los que tenemos acá abajo, seis, siete, ocho, nueve, casi 10 oraciones. Repásenlos. A partir de ahí, pues ya ustedes van a realizar lo suyo, ¿no? El trabajo que ustedes van a presentar la próxima sesión. ¿Hay alguna duda sobre este trabajo? No, Sebastián, Ajá. yo quiero que me dé la idea eso de eh, mi primo es doctor y mi hermano es comerciante, para yo tener la idea de hacer 2 horas, hacer mis oraciones. Sí. Vamos a... Ujú. ¿Cómo decía? Mi primo es doctor. Ujú. Ahí está. Nocniu tlapahtisquetl. ¿Cuál es el otro? Mi hermano es comerciante. Ujú. Ahí está. Gracias, Sebastián. Ujú. Temastiani,
Ajá. Oaxteca también es comerciante, ¿no? Sí. O sea que podría Pochtecatl. ser Nocniuxin Oaxteca, Ujú. en la de abajo, Nocnintzin. Nocniuxin Oaxteca. Ujú. También sería, mi hermano es comerciante, ¿no? Sí. Ajá. Es variante, ¿verdad, maestro? Es variante, efectivamente. Ah, No sé entonces, si, no sé si analizaron el material que les compartí la clase antepasada hace 15 días. No, ese material está bueno, trae muchas oraciones. Pueden echar mano de ese material. El día hace 15 días, maestro. Ajá, Ok. sí. ¿Quieren que escribamos otra? ¿O ya con eso? Mi abuelito es mi amigo, maestro. No, Colsin. No, Colsin. No, Yolik. Yolik. Ujú, ahí está. No Colsin, no Yolikni. Sí. Ujú, Mi abuelito es mi amigo. ujú. Puso ni maestro, es mi. Sí, cierto. Mi. Es mi amigo. Gracias, Sebastián. Ahí está. Se aguarda y se los comparto. Bien, entonces prácticamente lo que ahorita acabamos de hacer es lo que van a hacer ustedes La próxima semana, tarea, en ¿verdad, el maestro? transcurso de estos días. Sí, para que igual vayan practicando y presentando los trabajos. ¿Qué Sebastián, Bien, más? ¿hasta ¿Qué aquí hay más, alguna Sebastián? duda? no, Sebastián, nada más una que se me vino ahorita aquí a la mente. Sí, sí, sí. Necua Oaxteca, yo soy doctor. Practique. Necua Oaxteca, yo soy doctor. O Nehua, me falta una. Doctor es practical. Tlapahtijquetl. La practical. Ujú, Ah, sí, perdón. Sí, 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 sí. Me estoy equivocando. Tlapahtijquetl. Nehua ni tlapahtijquetl. Necua Ajá. ¿Sí está bien? Sí, yo soy doctor. Bien. Gracias, Sebastián. Entonces Sí, sí. Ahí voy bien, ahí voy bien. sí, 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 ahí vamos, ahí vamos. No se Es que desesperen. la verdad es que tengo como más de 5 años queriendo aprender inglés y no se me pega nada. Tengo el cerebro de teflón y esta cosa como que apenas ahí va. No, sí, sí, sí. Con constancia y dedicación todo se puede. Y lo que no quiero es bloquearme, pues necesito ir avanzando, avanzando. Sí, está bien. Digo que si tienen dudas, externenlos en el grupo de WhatsApp. Y ahí que conforme me vaya desocupando, pues vamos disipando dudas. Maestro, yo tenía un amigo de por allá de Copanatoyac.
que no hablaba Ah, nada, sí. no hablaba nada español y hablaba inglés casi perfecto, lo aprendió perfecto el tipo, un jovencillo, pues como de 20 años. Ah, ya. No, Y- pues sí, igual es la necesidad, ¿no? Él tuvo esa necesidad de, ahora sí pero se le hizo fácil, porque nosotros los que hablamos español, no, maestro. pues, híjole, la verdad sí, pues cada mente, ¿no? Dicen que cada mente es un mundo. Así que a lo mejor él, pues, digo, por necesidad lo aprendió, o a lo mejor su mismo trabajo así se lo exigía, pues se lo apropió. Como en 5 o 6 años llegó a dominar el inglés este muchacho. Entonces sí, sí tardó, ¿no? Yo pensé que en unos meses. Pero perfecto, el maestro, y eso nosotros yo llevo aquí sí, y no hablo el inglés perfecto. Oh, ya. Sí, le digo, a lo mejor igual es Y yo fui a la escuela para aprender inglés, maestro, y aún Pues así, pero ya de grande, sí, ya, sí, ya, sí. ya casado con hijos, no es tan Sí, fácil porque uno piensa quién les va a dar de comer, que la renta y que todas esas cosas. sí, claro, sí, sí, sí. No, pues sí, ahora sí, pues que depende de cada uno, ¿no? De sus condiciones, de cómo, pues, ¿no? Estamos Porque igual, sí, hermanito Pedro, no se preocupen. Ahí como sí, que de repente nos vamos a destapar a hablar. sí, sí, claro, sí, les digo, todo se puede con perseverancia. Ujú. Aquí lo importante es que no se desanimen. Y cualquier cosa, digo, cualquier duda, pueden preguntar, ya sea directamente a mi WhatsApp personal o al grupo. Yo en cuando tenga un espacio ahí les contesto. Que normalmente es al momento. Ya a veces, como que tengo un poco de trabajo, ahí sí, unas 2 o 3 horas después, o menos. Pero sí estamos Pero a sus órdenes. gracias por todo, Temastiani. Sí, Temastiani, ¿su número de cuenta es la misma? sí, sí, Ok, sí. yo le voy a poner algo esta semana por lo que usted hace para enseñarnos, maestro. Es mucho No, pues sacrificio. le Gracias, maestro agradezco, sí, Temastiani. sí, sí. Entonces, le digo prácticamente que estos son los sustantivos de actor y si no hay otra duda, comentario, vamos a... Bueno, el trabajo ya está, ¿qué es lo que van a realizar? A ver si nos da tiempo ver el último, los sustantivos de herramienta. O no sé cómo estén, pues faltan prácticamente 12 minutos, no sé si quieran, que les presente. Lo que le dé su tiempo, maestro, lo que dé el tiempo. Bueno. Bien, entonces les presento lo que son los sustantivos de herramienta, que es lo que íbamos a ver en esta sesión. De que la semana pasada, por cuestiones de clima, pues no, la verdad no se llevó a cabo la clase. Pero bueno, ahorita son los sustantivos de herramienta y nos dice que una herramienta es un objeto que se utiliza para facilitar o hacer posible un trabajo, ampliando las capacidades naturales del cuerpo humano. Son los objetos usados para realizar trabajos o acciones específicas. Estos suelen derivarse de raíces sustantivas o verbales. Muchas veces tienen raíces propias o se forman con sufijos. Aquí vamos a echar mano de los sufijos. Y aquí les presento una tabla de las herramientas de cocina. Tenemos en náhuatl, en español, y el uso o contexto en el cual se utiliza. Primeramente tenemos la palabra comali. Comali es comal y es una herramienta de barro o fierro. El tlachpahuastli es la escoba y lo utilizamos para barrer. Matlacualxopiloli, matlacualxopiloni es cuchara. Variante es xomatl. Xomatl es la cuchara y se usa para llevar alimento a la boca. Es la tequini.
Tlatetequili es cuchillo, es variante. Tlatequini o tlatetequili es el cuchillo, instrumento que se emplea para cortar. El otro es tepoztlecuili. Tepoztlecuili es la estufa. Nos sirve para la cocción de alimentos. El tlapacaloyan es el lavadero. La función de un lavadero es lavar trastes. Tlapacaloyan. Metlatl es el metate, utensilio de cocina para moler granos como los del maíz o los del cacao. Metlapili es el metlapil, es el rodillo de piedra que se usa con un metate para moler granos. El otro es molcachitl, es el molcajete, se utiliza para triturar o machacar alimentos. Tenemos el cachitl, es el plato grande, cachitl, usado para servir alimentos líquidos o sólidos. Tenemos el cacaxto, es el plato pequeño, cacaxto. Estas se utilizan para las salsas. Y tenemos el apiloli, que es el vaso. Sirve para beber, contener o trasladar líquido. Tal es el caso como el del agua o jugos. Y bueno, aquí los separé por herramientas de cocina, herramientas agrícolas, herramientas de caza y guerra y herramientas de construcción y oficios. En las herramientas de cocina, pues algunos ya se los compartí. En las herramientas agrícolas tenemos el apazactli, que es el asadón, el tlachinoli, instrumento para rozar o quemar campo. El cuauitl es el palo o bastón también usado como coa primitiva. Cuauitl. El coatl, coatl, coa, palo puntiagudo para sembrar. Coatl, coatl. No se vayan a confundir con coatl, no, es coatl. El otro es icpactl, icpali, asiento de trabajo. Y icpali, considerado herramienta de descanso del agricultor. Siguientes son herramientas de caza y de guerra. El tecpatl, cuchillo de obsidiana. El istli, pedernal, navaja de piedra. El macuahuitl, arma de madera con navajas de obsidiana, también usada como herramienta de corte. El tlaxipewali, raspador para pieles. El mitl, flecha. Atlatl, lanzador, lanzadardos. Atlatl, tematlatl, honda, lanzapiedras. Tenemos herramientas de construcción y oficios. Es el tetzacuatl, tetzacual, yunque de piedra. Tepustli, metal, herramienta metálica. Adaptación en la época. Esta se adaptó en la época colonial. El tepostli. El tlachinoli, instrumento de construcción y limpieza. Tlachinoli. Tlachialoni es un instrumento para mirar. En el sentido moderno es lente o espejo. Y nos dice que en náhuatl muchas herramientas son también objetos rituales o simbólicos y su uso puede tener tanto un fin práctico como un fin espiritual. Algunas partes del cuerpo se consideran herramientas naturales como el matli mano o
tlantli, diente. ¿Qué otros sustantivos de herramienta conoce? Aquí esto se va a quedar de tarea igual para que ustedes investiguen otros instrumentos. Aquí escribimos unos: tepoztlatequili, machete, huistli, tlacanoni, pala. Aquí es variante. Coa, pico con un gancho. El tepoznecuiltetequili, el tranchete. Tepozmecatl, Eh, alambre. Ajá. Temastiani, ¿qué es el tranchete? ¿Qué es el tranchete? Es como es un machete, pero tiene curva. Y hay chiquititos porque mi tío cortaba correa con eso, decía planchetes, maestro. No, Ajá, no es la guadaña. ajá, ese. La conozco pues por guadaña. Sí, aquí lo conocen por tranchete, ¿no? Quema Temastiani, no, esa no me la sabía yo. Ujú. Ahorita le voy a presentar algunas imágenes para que se dé una idea. Yo me acuerdo de eso, maestro, porque mi tío cortaba correas para los guaraches. Se les llamaba tranchetes, unos cuchillitos pero filosos, chiquititos del Sí, cuero, sí, sí. cortaba las correas. Lo que pasa es que la guadaña es como un tipo C. Sí, es ese, pues, ajá. Ah, ok. Miren, es Y como pero poquito más grande, porque es como tipo cuchillo. Ahorita, si nos comparte la imagen porque no se ve. ahorita. A ese, miren, pero es más grande. Este es como un tipo cuchillo, pero tiene la forma. ¿Sí se ve? Sí, así era el de mi tío chiquito, maestro, y cortaba los cueros, la correa del cuero Ujú. blanco y la suela. Filosísimos esos tranchetitos, les decía. Sí. No, entonces la guadaña es diferente, Temastiani. La guadaña es más grande, larga. Sí, es más grande. Ajá, sí es diferente. Ujú. A este le dicen tranchete. Sí, como esos de abajo, esos dos, esos eran los de mi tío chiquitito. Y filosos eran así. Sí, filosos. Ujú. El otro es Tepo, Tzocohuastli. Tzocohuastli es el clavo. pero le faltó el teposmecal, el Tepozmecatl, alambre. sí, ya, ajá, el alambre. Tepozmecatl, ya lo dije. Tepozmecatl, alambre, el Tzocohuastli, clavo, el Texamitl. Texamitl es el block, el Shamitl es el adobe, ¿ve? Que antes se hacían las casas de adobe. Shamitl, Shamit. ajá, Shamitl. Y Esos son de barro, ¿verdad? Sí, son de barro, Shamitl. Y ya este es Texamitl, bloc de pisamento. ajá, en este caso se hace referencia al tetl, de té. Ok. Ajá. Está compuesto por tetl y shamitl, pero cuando se aglutinan es teshamitl, block. Y el otro es Asa. tlatepostli, asadón. Y bueno, aquí les comparto este cuadro donde ustedes igual van a investigar a lo mejor unos dos o tres y ya lo escriben aquí en este cuadro. Y eso va a ser otra actividad. O no sé si a lo mejor les estoy llenando de actividades. Si no, esta la programamos para la siguiente ocasión. ¿O cómo ven? Si están en posibilidades de realizar también esta actividad. Pues yo pienso que nada más con el otro maestro, para hacer Ah,
Pero de Sí, tomar no los puede dejar para sí, practicar. igual, depende ahí como ustedes gusten, si pueden avanzar bien y si no, igual lo pueden presentar en la próxima sesión. Ahí no hay problema. En la presentación de trabajos es cuando ustedes ya lo tengan y me dicen, no, pues esto es de las herramientas de sustantivos de herramientas, o estos son los sustantivos de actor, o estos son los sustantivos abstractos. Ya me dicen y ya me doy cuenta de lo que ustedes van a presentar. ¿Sale? Sale más, temas tienen. Ajá, entonces, miren, igual aquí ahorita les voy a presentar en relación a estos sustantivos de herramienta sobre algunas oraciones que realicé, oraciones para trabajar con los sustantivos de herramienta. Dice Juan, Kiteki, Cohtli, Ica, Tepoztlatetequili. Juan corta el tronco con el machete. Pedro, Quistía, Tlali, Icahuistli. Pedro saca la tierra con la pala. Y, y bueno, aquí les puse algunas imágenes, les puse imágenes para que ustedes vean qué es lo que se está realizando, ¿no? En el otro, María Quichigua, Chilmoli y Pan Molcachitl. María hace la salsa en el molcajete. Carmen, Quimpaca, Itlaquenguan y Pan Tlapacaloyan. Carmen lava su ropa en el lavadero. Y igual, como ya vimos lo que son las partes del cuerpo, este sería otro trabajo. De esta imagen ustedes le van a realizar le van a escribir pues más bien las partes del cuerpo. Aquí no hay ningún problema porque ya les compartí un material con todas las partes del cuerpo. Si tienen sus archivos, búsquenlos. Y aquí sería nada más escribir dónde va cada parte. ¿No hay ningún problema con esta actividad? No, Temastiani. Adelante. Bueno, de mi parte. Sí, le digo, es cuestión de que ustedes busquen en sus archivos. Ya les compartí un archivo completo de todas las partes del cuerpo. Y bueno, aquí les voy a presentar algunas palabras, igual algunos conectores para realizar lo que es las oraciones. Caliente es totonki, frío es sesectli o sesec, tibio que totón, ica con, iguan con él, san, santzitzin, nada más poquito, co, cohtlahuilol, tlaxixinquetl, sacapunta, cuetlaxtlapojpouani, borrador, palatlacuilol, pizarrón. Aquí le faltó una T, patlatlacuiloli, am, amatlacuiloli, cuaderno, tlaxiquín, mochila, tlaxiquín, tlapali, crayola, tlapalme, caja de colores. Co es los colores que tienen su madera de forro. Por eso es co de costli, co, tlapalme. Tlapoaloni, calculadora. Amatl, hojas de papel. Amame. Tamachiutli es la regla. Y las tijeras es tepos tequili.
Tepos tequili, tijera. Y esto sería la presentación de los sustantivos de herramienta. Entonces aquí son dos actividades, que sería este cuadro. Los que puedan encontrar, o igual los que ya analizamos, igual los pueden escribir para que igual vayan practicando la escritura y lo que son las partes del cuerpo. Entonces, si pueden realizar estas tres actividades para para esta semana, perfecto. Si no, los que puedan avanzar. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda? Más o menos vamos bien, maestro. Parece que vamos bien. Perfecto. Entonces, no sé si tengan más dudas por parte de ustedes. Y si no, pues nos estaríamos viendo la semana que viene. Si las condiciones de clima nos los permiten, vamos a estar interactuando nuevamente aquí en clase de náhuatl. A Manchicuello, man.